era del pop, le damos la bienvenida al historiador, periodista y Harry Potólogo venezolano Jesús Piñero. Jesús, bienvenido. Gracias, Luis Carlos, por la invitación. Miren, Jesús es profesor de bachillerato. Entre las muchas cosas que hace, educa jóvenes en Venezuela. Y los educa con criterios históricos, porque además es una de sus carreras. Pero Jesús, resulta que tú utilizas elementos de Harry Potter para hablar de historia. ¿Cómo es eso? Sí, es una forma como pedagógica para atrapar a los chamos con la historia y porque, bueno, leí Harry Potter, vi las películas de Harry Potter y estudié historia, entonces fue como una fusión que se dio allí. ¿Qué elementos hay en Harry Potter que te sirven a ti para enseñar? Bueno, elementos históricos hay muchísimos, Empecemos. este, pero yo como que para especificar y centrarme en algo, agarré el siglo XX. Hay muchas referencias al siglo XX en Harry Potter. Por ejemplo, yo creo que la primera de ellas es el poder que tiene la sangre en Harry Potter. Y eso lo pudiéramos asociar con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que vimos, la exclusión de los judíos, lo vemos con la exclusión de los muggles. Claro, cuando hay vamos a decir, un grupo que dice si el resto son sangre sucias o no. Exactamente. Nadie pidió tu opinión. Sangre sucia inmunda. Y hay un mensaje totalitario también. Por ejemplo, el mensaje totalitario de Gellert Grindelwald, el que es el mago oscuro ahora de Animales Fantásticos, pero que también estaba presente en Harry Potter, es por el bien mayor. Básicamente, unos tienen que sufrir, unos tienen que padecer las consecuencias para que otro grupo sobreviva, que en este caso serían los sangre pura. Esto es un mensaje que vemos, claro, obviamente no es explícito, pero es, digamos, la esencia del mensaje totalitario de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que Harry Potter empieza como una historia fantástica, mágica, muy infantil y de pronto madura a lo largo de los libros y se hace mucho más oscura. Cuando trabajas esto con jóvenes hoy, que tienen 12, 13, 14 años, que son más jóvenes que la serie, ¿cómo lo reciben? Bueno, cabe acotar que como son más jóvenes que la serie, son otra generación, hay algunos que ni siquiera se han leído los libros, otros ni siquiera han visto las películas, algunos parece fastidiarles, entonces utilizo también otras películas de Disney, otras referencias, ¿no? Pero los chamos, sí, digamos que al principio ellos piensan, no, esto es ficción, pero cuando uno le empieza a atar los cabos, mira, esto puede ver con esto, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, dicen, no me había dado cuenta. Entonces llegan a casa a contarlo y los papás, no, excelente, porque ya parte del trabajo está hecho en casa porque le han educado con Harry Potter muchas veces. Se han iniciado con la lectura con Harry Potter. ¿Y a ti qué fue lo que más te impresionó? Ya hablaste de la sangre, ¿qué otro elemento se consigue allí? Mira, a ver, yo pudiera decir que la lucha de los obreros pudiera estar identificada con el tema de los elfos domésticos, o incluso, bueno, el tema de los seguidores de Voldemort, que pudieran ser perfectamente los nazis, o la marca tenebrosa, las guerras mundiales. Vemos, por ejemplo, que se habla de la Primera Guerra Mágica y de la Segunda Guerra Mágica, y vemos, bueno, Primera y Segunda Guerra Mundial, también se habla de la Guerra Mágica global, y hay referencias mucho más específicas, por ejemplo, la batalla de Hogwarts ocurre a principios de mayo, finales de abril, que es la misma época en la que murió Hitler. Sí, empecemos allí por algunos cabos. Los elfos. Dentro de la estructura de Hogwarts, los elfos son una suerte de obreros, Sí, no tienen sindicato, no están organizados, pero también son una suerte de esclavos dentro de las familias. exactamente. ¿Cómo has desatado tú esto para explicarle a los chamos que es una metáfora? Bueno, en el quinto libro, Hermione crea la PEDO, que es la plataforma élfica de los derechos de los elfos. Eh, Y nada, eso es evidentemente un movimiento a favor de los elfos domésticos. De hecho, ella termina convirtiendo, cuando ya se convierte en ministra de magia, que eso obviamente no sale en los libros, sino que J.K. Rowling dio esa información después, ella, bueno, sanciona leyes y organiza instituciones en función de la defensa de los derechos de los elfos. Entonces, eso evidentemente pudiera ser una referencia a las luchas obreras, a las luchas del proletariado del siglo XX, además tomando en cuenta, digamos, la formación de J.K. Rowling, que le tocó ejercer labores, digamos, de ese tipo cuando estaba en Inglaterra, que estaba, digamos, sin plata y tenía que mantener una niña sola, porque era dejada. Yo quisiera entrar en ese tema, porque J.K. Rowling, autora de la serie, ha tenido opiniones bastante fuertes y polémicas en estos años, cosa Sí, que hace que cuando alguien es tan visible, de pronto tiene una base de fanáticos gigante que están esperando que sea perfecta en todo.
¿Qué has visto tú del discurso de Rowling que puede ser ruidoso? Mira, lo que pasa es que Rowling es excesivamente feminista, ¿no? Y está muy bien. La cosa es que, bueno, el rollo empezó y ella ha intentado disculparse muchas veces, pero bueno, digamos que muchos fans de Harry Potter se desilusionaron. Y es que ella dijo que existían, que no podían existir mujeres biológicas y mujeres trans. Que, o sea, básicamente su mensaje fue de exclusión a esta comunidad. Yo me he mantenido un poco al margen de la polémica porque de paso no la conozco, o sea, no he seguido, no la he seguido paso a paso y yo creo que es una irresponsabilidad acercarse a un tema de manera superficial. Sí. Pero nada, yo creo que no hay que separar la obra de J.K. Rowling de J.K. Rowling. Y eso es lo que se ha intentado hacer. El especial de Harry Potter en HBO, fíjate que ni siquiera la lograron, la entrevistaron. O sea, eso me parece que de alguna manera está mal porque J.K. Rowling es la autora de Harry Potter y tenemos Harry Potter gracias a J.K. Rowling. Pero bueno, son estos temas que son bastante delicados y uno no sabe cómo, de alguna manera, cómo manejarlos en la opinión pública. En la obra dices que está inserta la vida que ella tuvo, las Sí, hay dificultades muchos elementos de su que vida. vivió. ¿Cuál de ellos identifica? Por ejemplo, Hermione, ella lo ha dicho muchas veces en las entrevistas, es un reflejo de ella misma. O sea, de hecho, hay una película que creo que produjo, no recuerdo el canal, es un canal de televisión estadounidense, pero que ellos sacaron, se llama Magic Beyond Words, la magia detrás tras las palabras, y cuenta un poco, y ahí tú ves las relaciones. Claro, ella como que ha desmentido ciertas cosas de esa película, pero en efecto, ella, y lo ha dicho en otras cosas, en otras entrevistas, que Hermione, por ejemplo, es una referencia a ella, que es el vecinito que tenía era apellidado Potter. O sea, hay elementos que ella sacó de su vida. Los nombres de los mortífagos, por ejemplo, son grandes amigos de ella que estuvo en Portugal. Entonces, Se vale de esos se ha elementos. utilizado nombres de sus amigos para los mortífagos. Hay un elemento histórico que a mí me llama la atención de Harry Potter. Y es que no solamente apela a través de las metáforas, a cosas que ocurren, sino que además hay una tradición. Y esa tradición, por ejemplo, es el mito de Arturo. El mito de Ujú. Arturo y vamos a decir, en Inglaterra, tiene que ver también con vamos a decir, los libros medievales que hablaban de monstruos y se traen entonces todas esas referencias Sí. de hadas, ogros, brujas y ese montón de cosas. ¿Cómo lo ves tú cuando parece un reciclaje, pero en realidad es como un gran Sí, honor, ¿no? Un gran... sí, y además, o sea, si vemos la saga completa, evidentemente vas a encontrar una cantidad de, por ejemplo, en el libro El Cáliz de Fuego, que eso no lo pusieron en la película, dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del laberinto, te encuentras con una efigie. Entonces, y te encuentras con varias criaturas que no aparecen en las películas por el tema de la adaptación y tú ves, mira, Harry Potter se vincula con mitología griega, mitología nórdica, mitología celta. Hay muchos mitos y leyendas de esas mitologías presentes en Harry Potter. Pero a nivel fáctico y como historiador tengo que como que basarme en eso, yo tomé el siglo XX, además porque es el siglo en el que se basa la saga. Harry Potter nace en 1980, sus padres son asesinados en 1981 y los acontecimientos que se narran en los libros y en las películas ocurren en la década de los 90. Y tú ves que es un resumen a gran escala de lo que pasó en el siglo XX. Mira, el mensaje totalitario, las guerras mundiales, el poder de la sangre, los seguidores, la intención de establecer una dictadura. Vemos, por ejemplo, Sí. sí, vemos, por ejemplo, en este octavo libro que fue escrito para una obra de teatro, Harry Potter y el legado maldito, ves que son como varios universos. No sé si lo has leído. Sí, lo que pasa es que lo que podemos hacer, Jesús, es dejar eso para el siguiente bloque de Ok, esta cátedra del pop. chéverísimo. Nosotros vamos a presentar una curiosidad pop y ya volvemos. En Curiosidad Pop, John Cena protagonizó una de las mejores series de DC Comics en los últimos años, a pesar de que nadie daba nada por él como actor. Porque, seamos honestos, en Rápidos y Furiosos 9 tuvo el mismo carisma de una yuca amarga. Pero la serie Peacemaker se convirtió en uno de los productos estrellas de HBO Max. Have you ever heard of a guy named Peacemaker? No. He is a trained killer. We've got trouble with that maniac. En ella, el actor muestra capacidades mayores a las que tenía cuando fue un famoso miembro de la lucha libre americana. Peacemaker había sido parte del Escuadrón Suicida y era un personaje que en realidad parecía una parodia.
Sin embargo, el director James Gunn aprovechó el tiempo libre que tuvo cuando Marvel lo botó de sus filas por un tiempo y escribió una historia más profunda. El resultado gustó y tendrá segunda temporada cargada con más chistes contra otros superhéroes sobre el racismo en Estados Unidos y otros temas polémicos más profundos que el de los reptilianos. Pero no solo queda ahí, sino que Warner publicó que John Cena será parte de una película de los Looney Tunes que combinará escenas live action con personajes animados como en Space Jam. En la película será el abogado de la empresa Acme, la cual será demandada por el Coyote, ya que ninguno de sus productos lo ha ayudado a atrapar al Correcaminos. Capaz suena tonto, pero si algo le hacía falta a las películas aburridas de juicios y abogados pretenciosos era justamente un poco de absurdo, y nada mejor que Looney Tunes para hacerlo. ¿Será John Cena un caso similar al de La Roca? El tiempo lo dirá, pero va por muy buen camino. Seguimos en la Cátedra del Pop. Nos acompaña el periodista, historiador Jesús Piñero. Jesús estaba a punto de hablar de qué ocurre en este octavo libro de Harry Potter que se convierte en una suerte de obra de teatro. Sí, allí tú ves que hay como varios universos o varias opciones de mundo porque están viajando en el tiempo, entonces obviamente jugar con el tiempo es súper complicado porque hay una infinidad de escenarios posibles y una de ellas es, bueno, Voldemort triunfó y hay una especie de dictadura totalitaria que reina en el mundo mágico donde Dolores Umbridge, digamos, es como la suprema rectora de Hogwarts. Entonces, a ver, ese mensaje, digamos que es una posibilidad del triunfo de Voldemort, eh, el mensaje totalitario, como te decía, el tema de las luchas obreras. De hecho, la sociedad estadounidense también se presenta con Animales Fantásticos como una sociedad hermética, como una sociedad cerrada frente a Inglaterra. Y esto lo vemos porque justamente en la época en la que los Estados Unidos son recreados en Harry Potter, que es Animales Fantásticos, son los años 20. Sí, Son los años, por ejemplo, de y la prohibición. sería bueno entrar allí. O sea, Harry Potter es una obra y luego Animales Fantásticos que no existe, vamos a decir, como libro, sino que Ujú. se está haciendo en estilo película y hay que esperar a que aparezca, pues te está narrando lo que ocurre entre una guerra mundial y otra. Exactamente. Y, por ejemplo, sucesos como el crack del 29, de la crisis de la bolsa de Wall Street, tú lo ves por ejemplo, ves la panadería o la pastelería que abre Jacob Kowalski, que es uno de los personajes de Animales Fantásticos, y tú dices, mira, esto va a quebrar en el 29, esto se va para, para otro lado. Bueno, incluso cómo Grindelwald empieza a ganar seguidores con una oratoria muy fuerte, con un discurso que llega a los oprimidos, o a un sector resentido de la sociedad que lo puedes asimilar con algún líder totalitario, Hitler, Mussolini, Stalin. Entonces, hay algo, y además es la época. Y eso ya te lo dicen en la saga de Harry Potter, cuando Harry encuentra el cromo de las ranas del chocolate, dice que Dumbledore derrotó a Grindelwald en 1945. Sí, y te están poniendo una fecha para decir, bueno, vamos a contar varias películas hasta llegar a ese punto. Exactamente. Y es la fecha del fin de la Segunda Guerra Mundial, es la fecha de, bueno, de ese hito histórico que significó el fin del nazismo. Estamos próximos a ver El secreto de Dumbledore, la Sí. tercera película de la serie Animales Fantásticos, y hay que especular. ¿Qué crees tú que vamos a ver allí? Bueno, se ha vendido mucho que va a ser una película que funcione como cierre si no recauda lo suficiente, o sea, si no la suficiente ganancia, ¿no? Entonces, digamos que muchos cabos van a quedar, o sea, va a tratar de resolver el desastre que fue la segunda película, que particularmente a mí no me gustó. La de los crímenes de Grindelwald, porque se cometieron ciertos errores que los mismos fans de Harry Potter denunciaron en Twitter y denunciaron en todos lados y tuvieron que eliminar incluso de Pottermore ciertas referencias que ya habían puesto. Por ejemplo, la aparición de la profesora McGonagall. Claro. McGonagall no pudo haber estado en esa época. Eh, Pero hablaste de Pottermore. Para los que no son fanáticos de Harry Potter, ¿qué es Pottermore? Pottermore es una especie de red, bueno, antes era como una red social creada por la autora, para los fanáticos de Harry Potter, pero luego la reformularon por completo y es el sitio oficial en el que se publica una gran cantidad de información, no solamente de las películas, sino que complementa la información de los libros. Hay historias de personajes particulares, historias de cosas que no aparecen en los libros y que empiezan a contribuir con el mundo mágico. Algunos dirán, esto es mucho para mí. Y resulta que Harry Potter es un mundo transmedia.
Hay libros, hay películas, hay obras de teatro, hay videojuegos, hay una página web llamada Pottermore. Todo esto expande el universo de Hay parques referencias, temáticos. pero es que además se suma otra cosa. Los fanáticos han hecho sus propias versiones Sí, y son miles en todo el mundo que están compartiendo historias. Y ahora tenemos entonces estas películas que son parte de la franquicia, que no es lo mismo que sean 3 de 3 películas que 3 de 5. Y por eso está este exactamente. temor de que cierre ciclos Sí. o no, deje historias Sí, y abiertas. vamos a ver cosas como, por ejemplo, probablemente vamos a ver referencias al nazismo, al fascismo, a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver la relación probablemente que tuvieron Dumbledore y Grindelwald. O sea, va a estar interesante. Yo espero de verdad que solucione esos cabos sueltos que dejó la segunda. Ahora, si desde hace 20 años que salen los libros, se está hablando de la orientación sexual de Dumbledore, no puede ser que ese sea el secreto de Dumbledore. No, 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 Vamos a no. especular, ¿cuál crees tú que sea el secreto? Bueno, la verdad, no, no. Yo asumo que debe ser el vínculo de Dumbledore con las artes oscuras. Que también deja asomar el séptimo libro de Harry Potter con este libro que saca Rita Skeeter, que es Vida y Mentiras de Albus Dumbledore. Ujú. Bueno, ese vínculo probablemente tenga que ver con eso, pero la verdad, no, no creo que sea la orientación sexual de Dumbledore, porque Me todo el la, mundo la sabe. me la juego. Y pudiese ser algo que tiene que ver con su hermana, Ah, exactamente, o con la ah, relación afectiva, la relación afectiva que genera un daño muy sí, grande y que sea un exactamente, la trauma para responsabilidad Dumbledore. afectiva de Dumbledore, pudiera ser. Puede ser. Jugamos un poco con eso. Sí, Jesús, en la cátedra le pedimos a los catedráticos que por favor nos recomienden más cosas. Es decir, eso que tú tienes como una joyita y que vas y recomiendas donde sea. Porque ahora recomendar series y películas y libros es como hablar del clima. Es más, a ok. mí me sirve más que el horóscopo, me sirve más para saber quién es alguien cuando me recomiendan cosas. ¿Qué recomendarías tú? Mira, yo recomiendo en esta onda de las sagas, y que es algo que llevamos también en éxitos, los Juegos del Hambre. Creo que es tremenda saga, tremenda trilogía. Y nada, también se pueden encontrar elementos allí históricos con el tema, por ejemplo, de la fundación de los Estados Unidos, con las 13 colonias o los 13 distritos en este caso, y también el mensaje totalitario que también está allí. Yo creo que la gran mayoría de las series que están saliendo ahorita o de las películas evocan el tema del poder. O sea, antes lo evocaban, pero ahorita está como mucho más presente, no sé. Ya anoto entonces The Hunger Game. ¿Cuál otra habla del poder que puede ser interesante? Bueno, evidentemente Juego de Tronos. em, bueno, las Crónicas de Narnia. Ok. Hay un sinfín, o sea, recomendarte una es dejar por fuera las demás, porque son igualmente buenas o de las que se le puede sacar jugo, pues. Es ya para cierre, Jesús, la relación de tus alumnos hoy con la lectura, con el consumo de contenidos, ¿cómo la ves? Bastante, bastante, bastante. Al punto de que hay un estudiante, tengo un estudiante este año que, bueno, él imita voces, ¿no? Y lo echamos así como que, ¿por qué imitas voces? O yo le empecé a imitar la voz del cangrejo de la sirenita que me sale. Y el chamito se emocionó, entonces empezamos a intercambiar voces. Y como a la semana siguiente me dijo, profesor, hablé con mi mamá, me van a meter en un curso de doblaje porque quiero ser actor de doblaje. O sea, imagínate, y el chamo está en segundo año. Entonces, ya, o sea, siento o sea, no sé, siento que le di algo al chamito. Entonces, es Claro, lo que chévere. pasa es que ahora tienes que hacer la voz de Sebastián, el cangrejo de la sirenita. Aquí, Claro. bueno, a ver si me sale. Ariel, espera, el mundo de allá arriba está muy mal. La bahía bajo el mar es mucho mejor. Genial. Y así con Jesús Piñero nos despedimos de la Cátedra del Pop. Quédense con nosotros que hay mucho más material.